Carlos, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Santander. En grupo hacemos parte del consultorio jurídico de la universidad. El día de hoy les vamos a venir a brindar una capacitación sobre tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mi grupo está conformado por Alfredo Álvarez Robles, compañero Jaider Martínez, Francisco Granadillo y Junior Wilder Martínez. La temática que vamos a manejar hoy es sobre la problemática de los estupefacientes en Colombia y más que todo en los barrios de bajos recursos donde más se ven reflejados estos temas de problemática que se vive actualmente en Colombia. El tipo penal de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, técnicas legislativas del porte de estupefacientes como delito de peligro y jurisprudencia y la doctrina colombiana sobre el porte de estupefacientes. Y por último, el error de fallos judiciales en proceso de sobrevivir. Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Nos dejo con mi compañero Alfredo Álvarez. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Álvarez, estudiante del programa de Derecho de la Universidad de Santander. Y respecto a la temática que vamos a abordar, que es muy conocida por todos ustedes que han hablado del porte de estupefacientes, hay una problemática que ha venido generándose en la historia de la humanidad y en Colombia, especialmente, que es donde nosotros estamos, sobre las drogas alucinógenas. Y conocemos desde épocas antiguas el famoso opio que se usaba en la China. Entonces los estupefacientes se convirtieron en un problema en la sociedad porque generó una serie de aspectos problemáticos de los cuales les vamos a hablar. Entonces los estupefacientes han tenido múltiples dimensiones en las que ha impactado a la sociedad. Entonces vamos a hablarles ahora de esos aspectos, esas dimensiones que los estupefacientes afectan a una nación, a un país. En primer lugar encontramos la producción y tráfico. Se ha conocido que Colombia es uno de los países en el mundo reconocido por ser un mayor productor de estupefacientes y que en la historia de Colombia han existido momentos, ustedes han escuchado la época de la marimba, no sé si alguno tuvo la oportunidad de escuchar eso, de los marimberos. Entonces, de la época de la marimba pasó a la época de la cocaína, de la coca, que es una planta que muchas veces la tenemos en nuestras casas, en los patios, la tenía la abuela mía y la usaba para hacer pomitas para los nervios. Entonces esa planta que es de coca la produce en grandes extensiones cultivos y eso lo procesan en unos laboratorios y la mandaban a los Estados Unidos. Entonces ustedes escucharon hablar de Pablo Escobar, de Gacha, de una serie de narcotraficantes que se dedicaban a ese comercio de esa droga ilícita, ese estupefaciente, hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia muchos países del mundo. Entonces el tema de producción y consumo se convirtió en un problema central. Segundo, que además no es que se envíe la droga hacia Estados Unidos, sino que también la sociedad colombiana empezó a consumir esas drogas alucinógenas. Y hoy en día encontramos que en muchos colegios, en discotecas, en sectores, en todos los sectores encontramos personas que tienen problemas de consumo de drogas alucinógenas. Y no vayamos tan lejos, en las noticias escuchamos al ministro del Interior, Armando Benedetti, confesar que tenía problemas de consumo de drogas estupefacientes y que ha estado en programas de rehabilitación. Entonces eso muestra que no solamente es la producción, que en Colombia ha venido dándose un problema de consumo y que eso genera un problema de salud pública. Ustedes escuchan hablar aquí los chiletes, que es las personas que están muy afectadas por ese problema. Entonces sí se han tenido problemas de salud generalizada para la sociedad y además de eso termina impactando otras variables como la inseguridad, porque donde hay muchas personas involucradas en eso, una persona que no tiene para pagar esa droga alucinógena, pues arranca, hace una cantidad de cosas en las casas y le llevan la licuadora, le llevan el televisor y se lo venden
a sus familiares. Entonces eso genera unos problemas sociales y económicos también, que en los hogares donde hay personas que consumen, básicamente va a haber un problema de resquebrajamiento del tejido social, de pobreza, porque en los hogares donde un familiar tiene problemas de adicción termina destruyendo las finanzas de ese hogar, destruyendo los bienes materiales, los finanzas. Y por último encontramos otro problema, que es que el narcotráfico, los estupefacientes han corrompido las diferentes instituciones del Estado. Habrán escuchado ustedes hablar de Papá Pitufo, que es una persona que lava activos de quién, que vienen de las personas que se dedican al comercio y tráfico, fabricación de estupefacientes. Entonces, como pueden ver, a raíz de toda esa problemática, las legislaciones de los países, el Código Penal incorpora un delito dentro de ese código, muchos delitos, porque no solamente esos delitos, pero más de 5 delitos que están relacionados con los estupefacientes. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tipo penal del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Le corresponde aquí a nuestro compañero Juan David López. Tiene la palabra. Bueno, según el artículo 376 de la ley 599 del 2000 y el Código Penal, define el tipo penal que sin permiso de la autoridad competente introduzca al país o transite o transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie, suministre cualquier tipo de sustancia estupefaciente, psicoactivos o drogas, incurrirá en prisión de 128 a 360 meses y una multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales estadounidenses. Bueno, podemos observar que aquí en este artículo nos define cuáles son las conductas que puede incurrir la persona que de pronto observa, transporta o suministra a alguien más este tipo de sustancias, y la multa que puede llegar a pagar si de pronto se encuentra culpable de este delito. Bueno, la gradualidad de la pena, que es lo que atenúa. Es decir, si a esa persona se le consigue con 1.000 gramos de marihuana, 200 gramos de 1000 gramos de cocaína a base de cocaína, podría, bueno, la pena será no mayor de 64 a 108 meses de prisión y una multa de 2 a 150 salarios mínimos. Esta es como la más baja, si de pronto se le consigue lo que les acabo de decir, 1.000 gramos de marihuana, 200 gramos de aquí y 100 gramos de cocaína o sustancias estupefacientes. Ya de pronto, si ya se le consiguen 10.000 gramos de marihuana o 3.000 gramos de hachís o 2.000 gramos de cocaína, ya la pena aumenta. Ya se le puede decir que tiene un agravante. Entonces la pena sería de 96 meses a 144 meses y una multa de 124.000 a 1.500 salarios mínimos mensuales. Entonces aquí podemos observar que depende de la cantidad de sustancias o drogas que tenga la persona en su posesión, va a ser la pena que se le imponga. Hay una, se puede decir que en Colombia se permite el porte de la sustancia que se le dice que es la personal, la dosis personal. Si una persona la consigue con una dosis personal, no va a ser un agravante para que de pronto le coloquen una multa a algo porque es como que está permitido. Pero si ya se consigue una persona con 10.000 gramos de marihuana, ya ahí cambia la cosa, ya es un agravante y puede llegar a tener la
la pena que les acabo de decir de 96 a 144 meses. Entonces es importante señalarles ahí para que de pronto entiendan, porque estos son unos términos complejos, que en el tipo penal ellos dicen qué actividades, ¿verdad? El deporte, el que venda, el que... Y hay un agravante, es decir, si lleva más cantidad, la pena va a ser más grave. Si lleva menos, la pena va a ser menor. Entonces, los códigos penales van a castigar al que está haciendo con mayor intensidad la conducta. Y es repetitiva también, porque no es lo mismo que hace una vez al que lo ha hecho múltiples veces. Entonces, eso es importante señalarlo ahí. Bueno, lo dejo con mi compañero Heider, que les va a hablar sobre eso. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con lo que venían tratando mis compañeros, yo les vengo a hablar un poco de lo que son las técnicas legislativas del corte de estupefacientes como delito peligroso. Tenemos que el legislador, al momento de encuadrar esta conducta, se utilizan unas técnicas, ¿sí? Entonces, pero vemos de que estas técnicas, o de que al momento de que una persona es aprendida con el estupefaciente por el agente de policía, vemos de que a veces se transgrede lo que es esa línea de la legalidad a la ilegalidad. Tenemos que el legislador utiliza lo que es el tipo penal para encuadrar esta conducta y para que esta conducta sea delito, debe tener una clasificación, debe tener un sujeto activo, que en este caso sería la persona que es la que porta o la persona que es la que está distribuyendo el estupefaciente. Debe tener un sujeto pasivo. ¿Quién sería el sujeto pasivo? En este caso sería el Estado como tal. Debe tener un bien jurídico tutelado. ¿Y cuál es ese bien jurídico tutelado? Es lo que se protege. ¿Y qué es lo que se protege en este caso? La salud pública, ¿sí? La salud de todos nosotros, que es lo que se trata de proteger al prohibir que se distribuya o que se venda este tipo de drogas sintéticas, de todo tipo de drogas. Debe tener un elemento subjetivo, debe tener también, debe haber un concurso. Un concurso, cuando hablamos de concurso, puede ser un concurso heterogéneo simultáneo, que es cuando una persona realiza la conducta repetidamente o realiza varias conductas en un mismo tiempo. Y tenemos el concurso heterogéneo sucesivo, que es ese que cuando se realiza la conducta o cuando la persona realiza dicha conducta, pero en tiempos diferentes. Debe tener una tentativa. ¿Qué es la tentativa? Es cuando yo planeo que voy a vender estupefacientes, y debe tener también coparticipación. Esta coparticipación puede ser su autoría, debe tener determinación y debe tener culpabilidad. Cuando hablamos de coautoría, son cuando varias personas se reúnen para planear una conducta. Es decir, yo creo que mi jefe me da la droga, que me dice que no va a vender a tal parte, no va a vender en tal parte, una determinación. ¿Y cuál es la determinación? ¿Y qué es lo que se incluye aquí? La determinación es cuando una persona induce a otra persona a cometer un delito. Es decir, cuando me inducen a mí de pronto a vender, a consumir, y la complicidad es cuando una persona es cómplice de una acción delictiva.
Bueno, esta conducta debe ser antijurídica. Cuando hablamos de antijurídica, de que es una conducta antijurídica, quiere decir que es una conducta que va en contra de la ley, transgrede lo jurídico, por eso es una conducta antijurídica. Debe tener culpabilidad. Tenemos que la Corte hizo un pronunciamiento en el 2024. La Corte se pronuncia y la Corte lo que trata es como de poder explicar o poder aclarar cuando una persona que porta estupefacientes está transgrediendo la ley y cuando no. Porque es que no solamente, dice la Corte, que no solamente con el porte de estupefacientes ya se considera delito, porque es que la finalidad para que esto se pueda considerar delito es que la persona distribuya, venda el estupefaciente. Yo puedo portar una cantidad un poquito más de la dosis personal, pero no solamente ese elemento se consagra para que eso sea un delito. Deben haber otros elementos, dice la Corte, que la persona aporte una dosis más alta de la dosis personal, que la persona sea aprendida usando dinero, el cual no pueda ella sustentar de dónde salió ese dinero, que haya un señalamiento, ¿sí? Porque es que lo que la Corte trata de evitar aquí prácticamente es eso, de que cubren una persona con la dosis personal, pero esa persona resulta y pasa que la meten como si esa persona estuviese vendiendo, por el simple hecho de que esta persona sea aprendida con dosis personal. ¿Por qué? Dice la Corte, porque es que la dosis personal no está afectando a la salud pública, está afectando tu salud. Porque eres tú el que está consumiendo, eres tú el que te está dañando, y siempre y cuando esto no afecte la salud pública, no puede ser considerado como delito. Bueno, aquí la jurisprudencia y la doctrina. Para aportar un poquito acá al compañero, es importante decir lo siguiente, es decir, lo que han dicho las altas cortes es que no se debe castigar al consumidor, porque el consumidor es una persona prácticamente enferma, es un paciente. Si usted tiene un hijo drogadicto, no es una persona que está enferma y que requiere un tratamiento, un acompañamiento, una terapia. Entonces la legislación dice, no podemos, el legislador de esta corte dice, no podemos castigar al consumidor que finalmente es una persona enferma, sino al que está dedicado a comercializar, como se dice, está dañando la sociedad. Por eso la salud pública es un bien jurídico y comercializado hacer un daño a la sociedad. Ahí tiene la palabra. Voy a hablarle acerca de la jurisprudencia y la doctrina en acá en Colombia en consideración con el porte de estupefacientes. Esto lo vemos nosotros consagrado en la Ley 30 de 1926 y en el Código Penal en el artículo 30. La Corte establece una Corte que el porte de estas pequeñas sustancias sin que pueda existir un tipo de evidencia que estas sean para su comercialización o venta, no dependen de algún delito. Estos son conocidos como delitos de posesión, porque son por el consumo. Sin embargo, esto varía, depende de la circunstancia y de la gravedad en la cual se encuentra. La Corte también señala que portar ciertas cantidades para el consumo no son considerados como delitos, sino como para el consumo personal, y en ciertos casos pueden ser considerados no testificables. ¿Qué es no testificable? Que si se puede demostrar que estas pequeñas sustancias no son para la venta y son para el comercio, pues no conllevan a ningún tipo de delito. Pero sin embargo, si se evidencia que este porte de estas sustancias equivalen a altos montos de estupefacientes, y así se pueden generar como un delito. Como por ejemplo, si una persona lleva en su bolso 10 gramos de dosis de marihuana, esto puede ser catalogado como para el consumo propio.
pero sin embargo a esta misma persona se le encuentra en este bolso 500 dosis de marihuana, se cataloga como un delito porque se presume que puede ser utilizado para la venta o para la comercialización. Aquí la clave está en que estas cantidades, o sea, la Corte lo que hace es regular las cantidades que hay ya con la cantidad de consumo que hay en la sociedad, con el fin de darle la lucha a esta problemática social que se viene presentando. Esto conlleva a los delitos de porte de sustancia, los cuales tienen una sanción de 2 a 4 años de prisión. Aquí lo dejo con mi compañero que va a hablar un poquito de los errores en los fallos judiciales acerca de estos temas del porte de sustancia. Uno de estos puede ser las cadenas de custodia mal manejadas. Esto quiere decir que la evidencia, en este caso cualquier tipo de droga como marihuana o cocaína, no se conserve bien y pueda ser alterada. Al momento de incautar la droga, hacen un mal manejo de cadena de custodia, al momento de guardarla, le dan una mala manipulación, la cambian de un lugar a otro y se daña la cadena de custodia. Otro de estos motivos puede ser el allanamiento sin orden judicial. Como bien se le dice, las autoridades competentes al momento de hacer allanamientos a locales o viviendas no se presentan sin alguna orden judicial en la cual encuentran algún tipo de droga. Por ejemplo, aquí sin alguna orden judicial en este momento llega la policía a hacer un allanamiento, entran a la casa y encuentran drogas, pero sin ningún tipo de documento ni nada que los avale para hacer el allanamiento. Otro de estos puede ser la violación al derecho de la defensa, ya que no dejan al abogado participar ni que tenga una defensa a la persona, a su protegido, ya que la policía entra y puede contradecir en la prueba frente al juicio, ya que no lo dejan participar. Otra puede ser las confesiones obtenidas sin garantías. El acusado confiesa sin abogado o bajo presión, ya que al momento de encontrarlo en flagrancia o llevarlo puede ser al CAI o a la entidad correspondiente, le hacen preguntas sin él tener un tipo de conocimiento previo y lo que pueda decir él puede ser usado en su contra bajo la presión o las circunstancias en las que se encuentre él. Las pruebas ilegales usadas en juicio, ya que se aceptan pruebas obtenidas de manera ilícita, puede ser en este caso un ejemplo claro de que interceptan una llamada de manera ilícita y estas toman estas pruebas o esta llamada, lo que ahí se habló, de manera como prueba y esto puede ser perjudicial para la persona. Otra de estas puede ser el no demostrar bien la intención, ya que como decían mis compañeros, hay momentos en que de pronto a una persona del común la encuentran caminando, le hacen una requisa y se le encuentran una cierta cantidad, en este caso puede ser de marihuana o cocaína, pero no identifican si es para su consumo personal o si es para la venta o distribución comercial y lo judicializan como si fuera de manera comercial. Otra puede ser condenar sin pruebas claras de que quería vender, como lo acabo de decir anteriormente. Algunas condenas se hacen solo por suposiciones y no con pruebas sólidas. Un ejemplo de esto puede ser a una persona la condena por estar en una zona, por ejemplo, una persona la agarran aquí, en este parque, en el cual aquí distribuyen drogas o hacen la suposición de que aquí distribuyen drogas, agarran a una persona por aquí, como dice en la jerga popular, mal parqueada, como quien dice, la agarran mal parqueada, le hacen el procedimiento, suponiendo que ahí venden drogas y lo judicializan como si él fuera un vendedor de drogas. Esto es muy común. Aplicar mal la jurisprudencia. A veces se interpreta mal lo que dicen las leyes y las sentencias anteriores. Por ejemplo, un juez aplica una regla vieja
cuando ya hay una sentencia nueva, y lo procesan como si fuera con las leyes anteriores, o sea, la ley por la que la están judicializando ya dejó, ya es una ley vieja y lo judicializan con esto. Bueno, con esto realmente le damos gracias por la participación, por la atención, cualquier duda, espero que nos haya quedado clara, por favor, compañeros, para resolvérselas. Sí, vamos a agregarle también de que es muy importante frente a este tema de la ejecución de pacientes, que cualquiera de nosotros podemos tener un familiar, un amigo, un vecino que se vea o se haya visto involucrado en el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es importante pedir la asesoría jurídica porque esto puede generar, como decía el compañero, hay fallos en la justicia, una mala captura, un allanamiento sin orden judicial, y es importante tener en cuenta de que cuando nosotros estamos viviendo en una casa no podemos siquiera prestarla porque de pronto alguien la utiliza para comercializar, y los bienes donde se comercializan estos tipos de estupefacientes le pueden extinguir el dominio. Es decir, que la persona puede perder la propiedad. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque a veces no se sabe. Si usted presta su casa, se va y la deja en mes La alquila y ella que está alquilada, inclusive que la señora le quiere una Sí. casa. Y entonces terminan capturando, Ya menos mal que me recibe el plan de ahora, Entonces eso es importante, no sé si tienen alguna duda sobre la lo que saque es porque ya la hice la manda a Estados lo que es Unidos. ese delito, lo que es la dosis mínima. ¿Han escuchado la dosis mínima? ¿Y cuánto es la dosis mínima En gramaje, ¿quién escucha? El compañero Son 10 gramos de Pregúntale a ella. 10 gramos. Ya te- Oye, pero ay, ella no le mandan de allá para acá, ella más bien manda de aquí para Ah, allá. ya la está surtiendo ley allá. Porque de Estados Unidos que vendía pura mala, entonces ahora como Colombia sí vende buena, el mayor le pide de allá para aquí. Además de eso, también es importante tener en cuenta que además de esas drogas que son extraídas de la cocaína, de la amapola, hay drogas sintéticas, o sea que no las tienen de planta, de nada, sino de químicos.